Libro del profeta menor Oseas, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Padre, delante de tu presencia estamos en esta mañana. Y Señor, tú eres un Dios santo, santo, santo. Ante tu presencia nos postramos en total dependencia de ti. Señor, que sea tu palabra la que fluya en esta mañana a través de mi boca. Señor, que tú toques los corazones, que tú cambies las vidas, que tú, Dios mío, le des vida a los espíritus muertos. Porque mientras estamos envueltos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos, Señor. Gracias, Padre mío, por esta iglesia, y que tu nombre sea glorificado, y que no solamente se predique tu palabra, sino que la podamos vivir y la podamos compartir. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Se puede sentar, mis hermanos. Imagínense el siguiente escenario. Caballero, aquí, imagínense en el siguiente escenario. Usted recibe una orden para contraer matrimonio con una prostituta. Usted se puede imaginar el sufrimiento, el dolor, pero no tan solo eso, sino la confusión que eso va a crear cuando usted reciba esa orden que usted sabe que tiene que cumplir. Y ya de antemano usted sabe que su matrimonio va a ser un desastre. Porque usted sabe que con la mujer que usted va a compartir, esa mujer le va a ser infiel. El dolor, la vergüenza, el sufrimiento se va a apoderar
de usted. Y no tan solo eso, sino que usted tiene que compartir esa mujer con otros. Y usted tiene que amarla, aún así. Y usted tiene que cuidarla. Usted tiene que protegerla. Y cada vez que lo abandone usted y se vaya de su hogar, usted tiene que ir en búsqueda de esa mujer. Esa es la historia del profeta Oseas. Dios le dijo a Oseas que buscara una prostituta entre el pueblo y se casara con ella. Y cuando usted lee los primeros 3 capítulos del libro de Oseas, usted va a ver infidelidad tras infidelidad. De los primeros 3 hijos de Oseas, los últimos 2 no eran de él. Y en una ocasión, Gomer, su esposa, lo abandona. Se va con otros hombres. Él, aún sabiendo la historia, lo que había ocurrido anteriormente, le dice: no te vayas sin tener abrigo y sustento. Le dio abrigo y sustento. Y Gomer se fue. Tiempo después, Oseas tuvo que ir a la plaza pública donde se exponían todos los esclavos en una subasta para ser comprados por el mejor postor. Allí estaba Gomer, desnuda, expuesta al público, esperando que algún hombre la comprara para seguir en su fornicación. Hasta allí llegó Oseas. La compró al precio de subasta. La bajó de donde estaba. La abrigó. La besó y la regresó nuevamente a su hogar. Sé que en sus mentes ahora mismo usted está diciendo: ¿qué clase de hombre? Sé que alguien que me escucha y me ve a través de los medios de las plataformas digitales estará diciendo: qué soberano bobo. Pero sabe una cosa, que Gomer representa la infidelidad del pueblo de Dios. Gomer me representa a mí. Porque el pueblo de Israel, reinado del norte, había dejado al Señor. Y después que el Señor los había sacado de Egipto, después que el Señor los había bendecido, llevándolos a una tierra que fluía leche y miel, a Canaán, los descendientes de ese primer pueblo se habían olvidado totalmente del Señor. Y Oseas le tiene que decir al pueblo, en el versículo 1 que acabamos de leer: oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y yo quiero que se fijen un momentito en esa palabra, contiende. Es como si Jehová estuviera
pasando al pueblo por un juicio. Y él le está diciendo, yo los voy a juzgar ahora a ustedes. Y ponemos a Jehová en el rol de un fiscal en un tribunal. Le está diciendo al pueblo, yo tengo algo en contra de ustedes. Yo tengo que decirles que ustedes han violado el pacto de la ley. Yo he sido su Dios. Yo los traje a mí con cuerdas de amor, como dice el capítulo 11, versículo 4. Yo los he criado, los he amado, le he dado alimento, le he dado abrigo. Y ustedes me han sido infieles. Y como consecuencia de esa infidelidad, yo traeré juicio sobre este pueblo. Yo quiero decirle que la historia que yo les voy a relatar en esta mañana es una historia de un amor profundo de un Dios que sigue amando a pesar de la infidelidad. Ese es Osea. A un Dios que en los momentos de mayor dolor, de mayor tristeza y desesperación de ese pueblo infiel está dispuesto a ir en búsqueda de ese pueblo y traerlo y sanarlo, amarlo, bendecirlo y ser misericordioso. Eso fue lo que hizo Oseas con su mujer infiel. Pero hay 3 puntos de estos 10 versículos que yo quiero resaltar en esta mañana. El 11 de septiembre del 2001, la nación norteamericana se vio estremecida por un evento catastrófico producido por los ataques terroristas de un grupo radical islámico. La primera vez en la historia de esa nación que es atacada por un país extranjero en su propio territorio. Y lo más increíble de esto es que tiempo después le hacen una pregunta a un líder religioso musulmán de cuál fue la estrategia que se siguió en la planificación de esos eventos por parte de los terroristas. Y él señaló lo siguiente: tomamos en consideración 3 blancos para atacar en Estados Unidos. El primer blanco que atacamos representa el poderío económico norteamericano, las Torres Gemelas. Queríamos destruir el orgullo y la prepotencia de esa nación. El segundo blanco que nos propusimos atacar representaba y sigue representando la arrogancia militar de ese país, el Pentágono de los Estados Unidos. Y el tercer blanco, que ustedes saben que falló, fue atacar la casa donde mora la ley y la justicia de Estados Unidos, la Casa Blanca. Si usted se da cuenta cómo lo hicieron, qué armas utilizaron, las mismas armas de los Estados Unidos. 2 aviones de la American Airlines y 2 aviones
de United Airlines. Pero más grave aún, este jeque musulmán dice, y fuimos entrenados por esa misma nación. Y usted dirá, pastor, ¿hacia dónde usted va con esta ilustración? Vamos a lo siguiente. La iglesia de hoy, de una forma parecida, ha permitido que Satanás haya atacado los blancos estratégicos de la iglesia cristiana, haciendo uso de las mismas armas de su pueblo. Uno de estos blancos que Satanás ha atacado es la fidelidad y la inerrancia de las Escrituras. Hay un constante ataque en contra de la Biblia, en contra de la iglesia, en contra de todo lo que se parezca ley moral de parte del Señor. La década del 60 fue funesta en los Estados Unidos. Por orden de los tribunales, se sacó de la escuela el periodo de oración. Se sacó de la escuela el periodo para hablar de la Biblia. Todo lo que se llevara a las aulas escolares que tuviera que ver con Cristo y la fe cristiana era sancionado, era vedado, no se podía hablar de Cristo en las escuelas norteamericanas. Y después cuando comenzamos a vivir este desastre del derrumbe de la familia, estamos viendo la corrupción política, estamos sufriendo la debacle económica, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en toda esta situación? Pues Dios está donde siempre ha estado y sí estará, en su trono, siendo el mismo Dios que siempre ha sido y será por toda la eternidad. Y el segundo blanco que el enemigo ha atacado es a los líderes de la iglesia. Porque el liderazgo de la iglesia, dentro y fuera, está desacreditado. Y está desacreditado muchas veces injustamente, pero otras veces está desacreditado por falta de conocimiento de la palabra de Dios y por la falta de integridad de los líderes, pastores cristianos. Hemos visto cómo la predicación se ha apartado totalmente de la palabra. Ahora le estamos predicando a las emociones de la gente. Y si hay algún tema que no es adecuado, no lo vamos a tratar porque no queremos que la gente se vaya. Hemos convertido las iglesias en un lugar de diversión, en un lugar para sazonarle el oído a la gente y que la gente escuche lo que es bueno, porque vivimos para ellos, porque vivimos en una cultura de la diversión. Eso es lo que ha estado predicando el pastor Gil en el libro de Miqueas. Los sacerdotes, los reyes y los líderes se corrompieron totalmente. Y le creían a aquellos falsos profetas que venían y le anunciaban al pueblo que iba a haber paz, que iba a haber tranquilidad. Pero el profeta que venía de parte de Dios y daba palabra de Dios diciéndole al pueblo, viene sufrimiento, viene dolor por causa de la desobediencia, a ese apedreaban, a ese perseguían y no lo escuchaban. Y mientras el profeta Miqueas estaba en Judá, reino del sur, profetizando, Oseas estaba en el reino del norte, dándole el mismo mensaje al pueblo del norte que Miqueas le estaba dando al reino del sur. Dios es un Dios consistente en su palabra.
Dios es un Dios que no tiene dos palabras, tiene una sola palabra. Y esa palabra que Él da se cumple. Pero lamentablemente, mis hermanos, hay muchos pastores que se han cansado de predicar la verdad del Evangelio. La iglesia no es un lugar de diversión. La iglesia sí es un hospital. Pero el que sana al enfermo y la medicina que tiene el pastor es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la que transforma. Solamente la palabra de Dios es la que cambia. Solamente la palabra de Dios es la que le da vida a un espíritu muerto, como decía en la oración. Pero ya no queremos creer en la palabra. R.C. Sproul le preguntaron en una conferencia en República Dominicana y la pregunta vino del pastor Miguel Núñez. Y el pastor Miguel Núñez ya conocía la respuesta a esa pregunta, porque él y el R.C. Sproul ya habían conversado. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué problema fundamental tiene el necio, el que no conoce a Dios? Y R.C. Sproul le contestó que no conoce la palabra de Dios. Y vino la segunda pregunta: ¿y cuál es el problema fundamental de la iglesia de hoy? Y R.C. Sproul le contestó que no conoce al Dios de la palabra. La contestación estremece. La respuesta estremece. Pero esa, lamentablemente, es la realidad de muchas iglesias de hoy. Que los pastores no predican la verdad del Evangelio. Hemos convertido el púlpito en un lugar donde lo que vamos a escuchar son motivadores. Iglesias que pretenden que sus iglesias y sus templos estén llenos, utilizando los bufones, utilizando actividades que son comparables con las actividades que usamos en el mundo. Mis hermanos, la iglesia es una contracultura. La iglesia que ama la verdad de la palabra, nada en contra de la corriente de este mundo. Y eso era lo que Oseas le estaba diciendo al pueblo. Ustedes conocen la verdad de la ley, pero no cumplen la verdad de la ley. Porque lo conocen de acuerdo a como le ha sido enseñada. Y sus profetas y sus sacerdotes son unos mentirosos. Porque lo que dicen y hacen contradice la ley. La primera controversia que Jehová tiene en contra del pueblo de Israel es precisamente que ha sido un pueblo totalmente corrupto. Y mire lo que dice ese versículo 1, porque no hay verdad. La segunda parte del versículo 1, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Pero ¿cómo es posible que no hubiese conocimiento de Dios con tantos profetas, con tantos sacerdotes que había en el pueblo de Israel? Mi hermano, hay una acusación directa de Jehová al pueblo. Lo que hay es pecado, corrupción, no tan solo de parte del pueblo, sino desde los reyes hacia abajo en jerarquía. Todos se han corrompido. Jehová buscaba desde los cielos un corazón recto
y no encontró ni un corazón recto en el pueblo de Israel. Dice, hermano, ¿y cómo quebrantaban la ley constantemente? Ese primer versículo lo dice. Perjuraban, mentían, asesinaban, hurtaban y adulteraban. Hermano, un pecado engendra otro pecado. El pueblo totalmente se había corrompido. Como Gomer se seguía corrompiendo cada día más con sus decisiones. Los asesinatos en Israel eran frecuentes. Y no solamente eran frecuentes, sino que no había un sistema judicial para sancionar al ofensor. Pasaban por alto, justificaban los asesinatos. De hecho, para que usted tenga una idea, tras el largo periodo de reinado de Jeroboam II en Israel, Jeroboam tuvo 41 años reinando a Israel y corrompió el pueblo, porque todos los templos paganos que construyó Salomón para sus esposas, él permitió que continuaran. Y no tan solo eso, sino que Jeroboam I, cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte fue gobernado por Jeroboam I. Y lo primero que hizo Jeroboam fue que él mismo nombró a los sacerdotes en violación a la ley, porque los sacerdotes tenían que provenir de la tribu de Leví. Pero él hizo caso omiso a lo que decía la ley. Y él como rey se empoderó y se adjudicó el derecho de nombrar los sacerdotes. Y todos aquellos sacerdotes no glorificaban el nombre del Jehová de Israel. Aquellos sacerdotes levantaban altares para adorar a Baal y a Astarot. Vean la corrupción acelerada del pueblo. Y por eso es que usted ve más adelante que el Señor continúa diciendo en su palabra, versículo 2, este pueblo sigue perjurando, mintiendo, matando, hurtando y adulterar. Y el asesinato prevalece. Versículo 3, por lo cual se va a enlutar toda la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Se estaban autodestruyendo ellos mismos. Ya no había confianza en las personas. Había temor con el semejante, porque no se le extendía misericordia al semejante. Es interesante cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías dice, porque se han corrompido de tal manera que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Habían perdido el discernimiento para establecer los parámetros de lo que era bueno y de lo que era malo. Mis hermanos, está pasando eso en nuestros días. Se lo voy a ilustrar de una forma bien sencilla. Hemos estado hablando de eso en las últimas 3 clases los miércoles. Irracionalmente, hay muchas personas que entienden en este mundo y en esta sociedad también que un hombre puede dar a luz, que un hombre puede parir.
Desafiando primero lo que dice la palabra de Dios y el modelo establecido por la palabra de Dios. Y segundo, desafiando lo que dicen las ciencias naturales, la genética, la biología. Desafiando el saber humano. ¿Hasta dónde va a llegar la irracionalidad de las personas? Eso es lo que Oseas le está diciendo al pueblo. ¿Cómo es que una persona asesina a otro y usted no le haga justicia a la familia de esa persona asesinada? ¿Cómo es posible que usted mienta y perjure en contra de otro, levantando falso testimonio y haciéndole mal y daño a la vida de otra persona? Dios tenía este primer cargo bien sólido en contra del pueblo de Israel. Y recuerden que es un juicio que Dios le está haciendo al pueblo. Por lo tanto, ¿qué podía decir el abogado defensor? Si el argumento del fiscal está contundente, ¿qué podía decir el pueblo? Pero el pueblo aún así se justificaba. Y vamos a encontrar que en el largo periodo en que Oseas estuvo profetizando en Israel, que fueron 50 años, mis hermanos, el pueblo no le creyó. Dios fue al pueblo como hizo Oseas con Gomer. Fue a un pueblo infiel, desnudo, que estaba exponiéndose en subasta pública al mejor postor, muerto en sus delitos y pecados. Y usted sabe cuál fue la respuesta del pueblo a Oseas: tú estás equivocado. Nosotros estamos bien. Es la misma respuesta que en esta sociedad nosotros escuchamos una y otra vez para justificar el mal, para justificar el pecado. Ahora robar no es malo. Malo es que lo cojan. Ese es el razonamiento que estamos viviendo en esta sociedad. No me importa lo que dice la ley. Los que estamos constantemente conduciendo nuestros vehículos en la calle, lo vemos. Ya la luz roja en un semáforo no nos comunica que nos detengamos, sino que haz todo lo posible por pasarla. Y si hay uno detenido esperando, me voy por el lado y le paso. Y ese semáforo en luz amarilla no significa precaución, sino que significa no seas bobo y acelera. Total irracionalidad de la gente. El salmista Salomón decía: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Entonces usted tiene que ir a un tribunal y decir: le dieron un cantazo al vehículo, traspasaron la luz roja, pero su credibilidad está en entredicho si no hay prueba, no hay testigo. Es una injusticia constante que vivía el pueblo de Israel. El segundo argumento que el Señor presenta en este juicio: Jehová señala en el versículo 4 al 10 lo siguiente: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Usted sabe lo que significa eso, mi hermano? La corrupción de los líderes era de tal naturaleza que no se podía confiar en nadie, como ya he señalado.
Y Jehová está diciendo ahí, ustedes no pueden estar justificando y negando su pecado. No se pueden presentar como inocentes cuando son culpables. Acepten su responsabilidad. Qué difícil se le hace a un pastor trabajar con una persona cuando es sabio en su propia opinión. Cuando usted como pastor, usted escucha en una consejería lo que le está diciendo a esa persona, usted lo lleva a la palabra del Señor y aún no le cree ni a la palabra de Dios. Qué difícil usted ministrarle a una iglesia donde se han metido unas doctrinas totalmente aberrantes que no filtran la palabra del Señor. Y el usted llevar la palabra del Señor, de parte del Señor y delante del Señor, no le creen. Por eso es que Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios y los mandamientos de Dios y los principios que establece la Biblia no están ahí para mortificarte la vida. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos, hermanos, son una bendición para cada uno de nosotros. En ese segundo cargo que presenta Jehová, Jehová le está diciendo al pueblo, ustedes como sacerdotes no han cumplido con su responsabilidad. Ustedes se han corrompido, incluyendo a los profetas, a los reyes, a los principales, a los magistrados. Todos están corrompidos. Los sacerdotes enseñaban lo que bien le parecía a ellos. Los profetas que estaban llamados a aconsejar, amonestar, amenazar de parte de Dios al pueblo, lo único que traían eran buenas noticias que alentaban al pueblo a seguir en su pecado. Ambos debían enseñar las verdades religiosas. Ambos, los sacerdotes y los profetas, tenían que censurar los pecados y aconsejar sabiamente al pueblo. Pero no lo hacían. Ejercían su ministerio para ganancia y provecho personal. Ustedes saben, mis hermanos, que el libro de Oseas está desenmascarando realmente lo que es un falso profeta y un sacerdote corrompido. Con mucho respeto le voy a dar esta información. En estos momentos, la Iglesia católica, apostólica y romana está en una grave crisis. ¿Por qué? Porque, como dice el sacramento de la Iglesia católica, el santo vicario, la persona que tiene la autoridad absoluta hasta para absolver el pecado, absolverlo de pecado, ha dicho, y a través de un documento oficial firmado por el Papa, le ha impuesto a los sacerdotes el bendecir las uniones de personas que se casan del mismo sexo. Y se ha levantado dentro de esa iglesia, por la gracia de Dios, obispos de alta jerarquía que le están diciendo al Papa, vamos a retar esa determinación. No es correcta. El último que lo ha hecho es el cardenal Müller, que acaba de pronunciar categóricamente unas palabras que pronunció Juan y Pedro cuando los llevaron ante el Sanedrín. Es mejor hablar lo que dice la palabra de Dios
que hacer lo que los hombres prefieren que hagamos. El cardenal Müller acaba de decir: yo seguiré fiel a lo que dice la palabra de Dios. Se avecina un cisma, mi hermano. Un cisma es una división dentro de esa iglesia. ¿Sabe que eso ocurrió en la Reforma Protestante? ¿Por qué Martín Lutero tuvo que abandonar, siendo monje, tuvo que abandonar a esta iglesia que con mucho respeto acabamos de mencionar? Porque precisamente se había corrompido. Porque los sacerdotes se estaban enriqueciendo. Porque inclusive vendían indulgencias, permisos para pecar y para ser perdonados. Porque habían mantenido por más de 1200 años en oscuridad al pueblo. Y Dios levantó a uno de ellos para que levantara su voz en medio de la oscuridad y fuera un faro. Y Martín Lutero tuvo que señalarle a la iglesia unos pecados que estaban cometiendo. Y por eso fue perseguido. Pero Dios abrió con esa reforma el entendimiento de toda Europa. Y la gente comenzó a ver a Dios correctamente como era. Pero mire qué triste lo que le voy a decir. Todos esos pueblos que vieron la luz del Evangelio se han apagado. Y lo que ha ocurrido, mi hermano, es que el tema, que no lo mencioné de la predicación, es que después de la luz viene la oscuridad. Y lo que ha pasado en Europa es precisamente eso. Con la Reforma Protestante, Jehová llevó luz a esos pueblos. Pero ¿qué ha pasado al transcurrir los siglos? Lo que hay es oscuridad. Ese segundo cargo que Dios tiene contra el pueblo de Israel fue un cargo grave, fue un cargo donde también el pueblo no tuvo contestación alguna. Los sacerdotes, como le acabé de decir hace un momentito, le pedían sacrificios al pueblo, permitían que el pueblo pecara, porque cuando el pueblo traía sacrificios al templo, ¿qué hacía el sacerdote? Cogía esos sacrificios, parte de esos sacrificios, y los vendía para el lucro personal. Por lo tanto, mientras más pecado, más sacrificio, más lucro para el sacerdote. El pueblo se corrompió. De tal manera, mi hermano, que inclusive las mujeres que no podían tener hijos acudían a los sacerdotes para tener relaciones sexuales con ellas para que fueran fertilizadas. Y Dios lo trae aquí en la palabra. Ciertamente, versículo 4, no contienda ni reprenda hombre, porque el pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Y mira lo que dice el versículo 10, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se reproducirán, no se multiplicarán, porque dejaron de servir
a Jehová. Lo que Jehová está diciendo ahí, las mujeres van donde los sacerdotes para ser fertilizadas. Pero eso no va a ocurrir, porque Dios exterminará al pueblo por esa maldad. Mi hermano, el pueblo no se multiplicaba. Iba languideciendo poco a poco la población. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora. En uno de los miércoles que estuve compartiendo con los hermanos, yo le dije que uno de los grandes problemas que tenemos en el occidente y en Puerto Rico es que la tasa de natalidad en este país ha descendido a proporciones alarmantes. Inclusive tenemos hospitales que han cerrado ya sus salas de maternidad. Hemos tenido que cerrar escuelas porque no hay alumnos. Las universidades están prácticamente eliminando sus programas de pedagogía de escuela elemental. Ahora, yo les quiero preguntar, iglesia, estamos promoviendo una ideología de género en este país. Hemos confundido el amor de Dios con la tolerancia de Dios y con la santidad de Dios. Queremos hablarle a las personas que están fornicando y están teniendo una relación con personas del mismo sexo. Y queremos hablarle del amor de Dios. Y qué bueno. Sí, siempre debemos hablar del amor de Dios, pero hablemos lo que es correcto y lo que dice la palabra de Dios. La iglesia que ama al Señor jamás podrá tolerar los estilos de vida de estos grupos. E incorrectamente he escuchado pastores desde los púlpitos diciendo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es totalmente incorrecto. Porque la Biblia dice que todos los días la ira de Jehová está en contra del necio. ¿Usted sabe lo que significa eso, verdad? Que el que está envuelto en un pecado constante y no siente remordimiento ni tan siquiera con la conciencia natural que Dios ha puesto en la vida de las personas, está perdido irremediablemente. Por lo tanto, si la ira de Jehová constantemente está en contra de la vida del necio, usted tiene que saber que el Señor tampoco ni tolera el estilo, y si no es un alma de salvación tampoco lo ama. Y si me va a citar Juan 3:16, cítelo correctamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que ¿qué? Quien Él crea. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y la palabra correcta que le debemos dar a estas personas es que definitivamente, si vienes al Señor Jesucristo, si confiesas tus pecados, si te arrepientes de tus pecados, si te apartas de ellos, Dios tendrá misericordia. Entonces sí, vas a ver el amor de Dios. Pero no le predique las cosas incorrectamente a medias. Puedes venir a la iglesia, seguro que sí. Te vamos a recibir en esta iglesia con mucho amor. Te vamos a ayudar en el proceso que hace el Espíritu Santo de ser restaurado por el Señor. Pero te vamos a predicar la verdad del Evangelio. No puedes seguir viviendo en ese estilo. Pero he hablado de la sala de maternidad en Puerto Rico y no me he olvidado de cuál es el punto. El punto es el siguiente: ¿pueden procrear personas del mismo sexo sin que haya personas del sexo opuesto en la ecuación?
¿Qué está pasando? Mientras más aumente el avance de este pecado, sufriremos lo mismo que sufrió el pueblo de Israel. Fornicarán, pero no se multiplicarán. Y usted debe entender que las estadísticas señalan que el porciento de personas mayores sigue en aumento. ¿Y quién va a cuidar de ellos? ¿Y quién va a aportar a los sistemas de retiro? ¿Y quién va a aportar al seguro social? ¿Se dan cuenta que lo que Oseas le estaba diciendo al pueblo es que ellos se congraciaban en la prosperidad económica bajo el reinado de Jeroboam II? Pero que eso iba a acabar, porque la prosperidad económica, en vez de traer fidelidad al Señor, había hecho todo lo contrario. Lo que habían hecho las personas era apartarse de la palabra. Tercer punto, mis hermanos. El tercer punto, Jehová presenta lo siguiente. Yo me voy a retirar de Israel. Mire lo que dice ahora el capítulo 5, versículo 15. 5:15. No, 5:15 no puede ser. (4:15) Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peques Judá, y no entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Eben, ni juréis, vive Jehová. Versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Es una pregunta. Efraín, que es Israel, es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, y el viento los ató en su día, y de su sacrificio serán avergonzados. Dos cosas. El Señor le está diciendo a Israel: yo me voy a apartar de ustedes, y ustedes van a ser avergonzados. Esa prosperidad económica, esa prosperidad política, de hecho, bajo el reinado de Roboam II, el pueblo expandió sus fronteras de tal manera que nunca se había visto desde Salomón. La prosperidad económica era de tal naturaleza que también venían otros reyes a ver lo que estaba pasando en Israel. Pero Jehová le dice: todo eso yo lo voy a destruir. Voy a quitar del medio de ustedes toda esa bendición, porque yo me voy a apartar de ustedes. Por lo tanto, Dios se retiraría de Israel y los entregaría en manos del imperio de Asiria 20 años después de que Oseas profetizó lo que estamos predicando. Asiria entró a Israel, destruyó a Israel y desaparecieron las 10 tribus de Israel. Dios no les dio oportunidad para que fuera restaurado, como le dio la oportunidad a Judá de que regresara después del cautiverio de 70 años de Babilonia para reconstruir los muros de Jerusalén. Ese pueblo, esas 10 tribus, fueron dispersadas porque fueron asimiladas por los pueblos paganos. Ya de hecho, ellos eran paganos, como les acabé de mencionar. Y el Señor los exterminó y los erradicó. Erradicó esas ciudades por siempre. Y hermano, ¿qué contraste entonces tenemos con nuestros días? Y con esto vamos recapitulando. Los tiempos de Oseas y todos los tiempos de los profetas, tanto mayores como menores, son presagios de lo que está pasando
hoy en día. Estas verdades que yo le he traído a ustedes en el día de hoy, con respecto a la iglesia moderna, con respecto a la iglesia de estos días, no debe olvidarla. ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos citar escritos, por ejemplo, de Paulo Coelho, de Walter Rizzo, de Derek Chopra, hasta de Oprah Winfrey, han citado? E inclusive lo citan como si fuera un texto de la Biblia. Hermano, estos son motivadores. Y dos de los que he mencionado son personas que hablan de Dios, pero no es el Dios de las Escrituras, que sirven al enemigo, porque uno de ellos, profeta para él y para el pueblo que le sigue. Si usted supiera que sus raíces y su creencia son totalmente satánicas. Pero escribe bien, escribe bonito, endulce el oído y habla bien. Tenemos pseudo predicadores como Cash Luna, Joel Osteen, Guillermo Maldonado, Benny Hinn y otros. Oremos por ellos para que Dios, en su misericordia, los salve. Pero estos predicadores están haciendo un daño terrible a la sociedad. Hablan de un Dios que no conocen. Hablan de un Dios que no veneran. Cuando usted escucha sus predicaciones, el pecado está ausente. No se puede hablar de pecado, porque eso ofende a la gente. Temas cruciales como el infierno, no se puede hablar del infierno. Ahora se habla mucho de prosperidad. Y se habla mucho de este mundo. Y se habla mucho que los que van allí pueden ser reyes y sacerdotes en esta tierra y se pueden enriquecer. Carlos Spurgeon escribió hace más de 100 años lo siguiente: hay apatía en todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón, sin importar su tema. Pero eso sí, entre más corto el sermón, mucho mejor. Vivimos un tiempo así, donde hay comezón de oír, donde la verdad del Evangelio se ha distorsionado. Pero siempre y cuando se predique lo que la gente quiere escuchar, de acuerdo a sus concupiscencias y su estilo de vida, todo está bien. Hemos dejado de creer lo que dice la palabra del Señor. Y hay predicadores que piensan que lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 2:42 ya ha dejado de funcionar. En Hechos 2:42 encontramos a una iglesia que enseñaba los inicios de la iglesia cristiana, que enseñaban la fe de los apóstoles, que enseñaban la comunión fraternal, que tenían todos en común, que oraban juntos, que clamaban al Señor juntos. Pero ya para muchos predicadores de este tiempo, eso no es suficiente. Tenemos que incluir la música con todos los géneros que apele a las emociones de la gente. Tenemos que incluir en las iglesias a los bufones, a los payasos. Tenemos que incluir temas de automotivación, de psicología, porque eso es lo que atrae a la gente. Hermanos, vivimos en una era donde la inestabilidad de la iglesia es triste.
Y estamos viviendo en un mundo donde la gente necesita escuchar de Dios, donde la gente necesita ser consolada, donde la gente necesita que sea confrontada con sus estilos de vida y su pecado. Porque solamente la palabra de Dios es la que liberta. Solamente es la palabra de Dios la que sana, la que restaura el corazón herido y el corazón que sufre. Hay esperanza, seguro que sí, es el cuarto punto. Pero esa esperanza no es una esperanza política, no es una esperanza económica. Esa esperanza es el Evangelio, predicado correctamente, que llegue a las almas y que llegue a lo más profundo del corazón de las personas. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, y discierne los pensamientos y llega hasta lo más profundo del tuétano de los huesos. Porque esa es la palabra de Dios. Ese es nuestro Dios. El cristiano, mi hermano, tiene que amar al Señor y tiene que amar su palabra. Cristo no negocia la iglesia. Donde la Biblia hace silencio, yo guardo silencio, mi hermano. No se le puede añadir ni una jota ni una tilde a lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios habla, cuando Dios proclama, cuando Dios decreta, lo que dice el Señor se cumple. Un profeta de Dios, cuando daba una profecía, si esa profecía no se cumplía, la sentencia era que lo apedreaban. Porque Dios no se equivoca. Una iglesia debe conocer todo el sentido de la Escritura. Debe amar la Escritura. Cuando es corregido a través de la Escritura, debe aceptar con humildad lo que dice la palabra del Señor, porque si hay un Espíritu Santo en la vida de una persona, ese Espíritu Santo nos va a redarguir. Ese Espíritu Santo nos va a hacer conscientes de nuestra pecaminosidad y nos va a llevar a caer postrados delante de la presencia del Señor. Una iglesia debe caminar en obediencia al Señor. Una iglesia debe caminar en fe. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene un mensaje digno de recordar. Lo que usted dice de la palabra de Dios, mi hermano, toca el corazón de las personas. Porque lo que usted está dando son buenas noticias para el alma de esa persona. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la misericordia, la gracia de Dios es vida. Y es vida en Cristo Jesús. No tan solo el cristiano tiene un mensaje digno de recordar. El cristiano debe tener un estilo de vida digno de imitar. No tan solo proclamar la palabra, sino vivir la palabra. Y que las personas vean a Cristo a través de nuestra vida. Y los cristianos tenemos una fe digna de imitar. No claudiquemos en predicar y enseñar el Evangelio. Iglesia, hay esperanza. Pero esa esperanza es en Cristo Jesús. Mientras más se aparte nuestra casa del Señor, se cumple lo que dice el salmista, Salmo 127, 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la construyen. Y si Jehová no edifica la ciudad, no bendice la ciudad, en vano vela la guardia. Que en esta mañana el Espíritu Santo siga ministrando durante todo este día y que podamos entender
que hoy es el día de salvación. El pueblo de Israel no aceptó la profecía de Oseas. El pueblo de Israel, reino del norte, desapareció de la faz de la tierra. El creyente, el que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, tiene una esperanza. Y una esperanza que fue comprada a precio de sangre. Y nosotros sabemos que no hay nadie que nos arrebate de la mano del Señor. Podrán caer a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra. Pero no temamos, porque el Señor está con el pueblo que le ama. Oremos, Padre. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos concedes de predicar tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra seguirá transformando nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos ministrará, Dios, y nos llevará a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Y si en esta mañana hay una persona aquí, o una persona que nos ve y nos escucha a través de las distintas plataformas, te pedimos que tú tengas misericordia de esa persona. Que tú te le reveles, Padre mío, tal cual tú eres. Y que pueda entender esta palabra que se ha predicado en tu nombre, Dios mío. Y que tú lo traigas al redil. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido desobedientes a tu palabra. Señor, hemos pagado las consecuencias, porque tu palabra dice que al hijo que tú amas disciplina. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú eres el que convence de pecado y nos libra del juicio eterno. Porque un día todos tendremos que comparecer ante tu presencia, como compareció el pueblo de Israel ante ti. Dios mío, que podamos escuchar las palabras. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Señor, no por nuestros méritos, porque solamente nos podemos presentar ese día delante de ti a través de los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén.